tal vez en las sombras, en otras dimensiones, viva algo inteligente que nos quiera hacer daño. Ahí escuchaban ustedes a Esteban Cruz, @Cruz Escribiente, hablando sobre Satanás. Esta noche, Satanás en el cartel de la Mega, ya saben, el cartel paranormal, domingo a jueves después de las 10 de la noche, y hoy reuniendo a Esteban Cruz, que acaba de hacer su charla sobre Satanás, a Edwin Robles, a Juan Jesús y al Monseñor Andrés Tirado. Van a oír a cada uno de ellos más o menos hablar unos 15, 20 minutos, y también obviamente estaré pendiente de sus comentarios para leerlos y compartirlos a través de las redes sociales con el numeral Satanás en el cartel, numeral Satanás en el cartel. ¿Alguno en la mesa tiene alguna pregunta para Esteban de lo que dijo, de lo que habló? El Monseñor, Juan, Edwin Robles. Bueno, ya va a seguir el siguiente invitado. Yo aquí voy a leer los comentarios en las redes sociales de lo que dicen de Satanás en el cartel, y en @el libro del cartel, que también la pregunta está relacionada. Y esa pregunta la quiero hacer a Esteban, que es la que le estamos formulando hoy también en las redes. Esteban, ¿usted cree que el alma se puede vender? Mire, en la historia hay un montón de casos de músicos que dicen que han vendido el alma al diablo, políticos, y hay incluso rituales. Hay varios libros que dicen cómo vender el alma al diablo. Hay uno que es el libro de San Cipriano, y hay otros libros más que dicen que uno tiene que llegar a un cruce de caminos y hacer unos rezos. Yo creo que no, yo creo que el alma, si existiese, es algo completamente personal. Y si uno sigue las escrituras, yo no soy, les vuelvo a decir, yo no soy ateo, pero tampoco soy creyente, yo no voy a la misa, pero si uno siguiera las escrituras, Dios no dejaría que le quitaran a uno el alma, porque al fin y al cabo en el Apocalipsis se las va a llevar todas. Satanás, numeral Satanás en el cartel. Dice acá Alejo Salamanca: el hecho de que un ser humano sea malvado no debería ser explicado con Satanás o figuras espirituales. Todos tenemos parte de maldad, así como todos tenemos parte de bondad. Es por eso que algunos asesinos tienen maneras de ser agradables y encantadoras. Eso nos lo dice Alejo. De acuerdo, totalmente. Es una forma también de manipularnos, ¿no? Decir, ay, no, es que me poseyó el diablo, entonces por eso maté a esos niños. Eso pasó aquí en Mocoa y fue muy triste. Ahora, lo que sí podemos ver es que en posesiones, en algunos hay acciones negativas que parecen no ser de la personalidad del poseído. Es algo diferente a lo de los asesinos. Muy bien, gracias ahí por su explicación. Dice acá también nuestro amigo, dice: en el Maestro Cruz nos dejó chorreando sangre por nuestros audífonos hoy en el debate sobre Satanás en el cartel paranormal. ¿Cómo escogen los demonios a alguien para persuadirlo, para que haga el mal? Pueden opinar sus comentarios con el numeral Satanás en el cartel. Mi libro de San Cipriano se había perdido, no sé en dónde, y de la nada ya apareció en la biblioteca. No sé qué pasó, pero ahí está, dice Mauren. Andrés Quiroga dice: en la ciencia la adicción a la religión puede crear esquizofrenia inducida. ¿Qué opinan ustedes de Satanás? Lo que dice la Biblia es, dice Alejandro: todas las almas son mías, dice Dios, Ezequiel 18:4. Imposible vender lo que nos pertenece. Hay un lugar en Estados Unidos donde se reúnen los más ricos en el mundo para hacer rituales alabando al diablo, dice Andrés Felipe. Yo creo que, Tripa, yo creo que sí juegan con nuestro desespero y avaricia, esperando a ver quién cae, dice Jonathan Blanco. ¿Qué opinan ustedes del diablo, de Satanás? Edwin Robles, bienvenido nuevamente al Cartel Paranormal, y a partir de este momento Edwin Robles tendrá su tiempo para hablar sobre Satanás. Claro que sí, mi querido Tripón y compañeros de la mesa. Realmente en todos estos años que he tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas, sus diferentes corrientes filosóficas, sus diferentes modos de pensar, yo por lo menos he llegado a la conclusión de que ese tan afamado diablo, Satanás, o como se le llama aquí, realmente no existe. Existe en la cabeza de cada uno de nosotros,
viendo el comportamiento al unísono del ser humano como tal, como se plantea en una edad como esta, en una era en la que obviamente la violencia ha aumentado con el paso de los años. Y esto, como lo decía Esteban, no viene de ahorita, eso viene de muchísimos años, siglos atrás, cuando el hombre apenas, digamos, estaba plantado en este planeta Tierra y tenía su concepto de la naturaleza como tal y su representación de la naturaleza como tal hacia sus semejantes. Entonces el hombre como tal siempre se disponía a defenderse en manada, a tratar de proteger su séquito de compañeros, y pare de contar. Pero realmente, si vamos más allá de eso, hay una gran abertura en donde no se puede registrar efectivamente el punto establecido de en qué momento llega a funcionar esa maldad y cómo esa maldad se va personificando poco a poco en lo que hoy en día conocemos como el diablo, Satanás, Belcebú. Yo en un momento, en algún otro programa, tocaba el tema de la existencia del infierno en las diferentes culturas, y me parecía sorprendente cómo ver que desde Mesopotamia el infierno no es como en el concepto que nosotros tenemos, como lo que siempre nos pintaron, el infierno en llamas, las personas quemándose, sino que todo lo contrario. Egipto es el que comienza a darle partida a ese punto de vista, en donde le daba como una especie de misión especial a los que cuidaban ese inframundo, y lo tocábamos desde el punto de vista de ver cómo solamente habían 2 o 3 que eran los que controlaban, y paré de contar, pero habían otras versiones en las cuales se decía que estos eran los causantes de las enfermedades del hombre y los perseguían hasta atormentarlos y dejarlos prácticamente sin ninguna oportunidad, ya pasando por el tema del peso que recibía cada una de estas almas cuando iba a ser juzgada. Es muy interesante ver que todos hemos tratado de alguna manera de buscar una respuesta a través del tiempo acerca de quién es el gestador de la maldad, y es importante ver que el mismo hombre es el que se ha convertido en esa representación. ¿Por qué? Porque el arquetipo como tal del demonio que hemos visto, el cornudo, ese ser demoníaco, ese ser que solamente inspira terror, parece ser que fue producto de una personificación de otro dios que se llamaba Pan, y a partir de ese dios se comenzó a ir gestando escalonadamente todo el concepto de que el diablo tiene cachos, de que tiene cola con punta triangular, que lleva en su mano pues el tridente, y que aparte de eso es capaz de condenarte a ti si haces las cosas malas, y obviamente nos va a dar ese concepto de maldad, de no lealtad, de traición, de todo lo que representa en teoría el caos. Vemos cómo la sociedad ha crecido en un medio en el cual los diferentes aspectos de la sociedad le han ido transformando su propio pensamiento, y a partir de ese proceso el hombre ha tratado de alguna manera de buscar las respuestas de todos los enigmas a su alrededor, y uno de ellos también, y esa gran interrogante, es el de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está ubicado Dios? Y si existe Dios, debe existir el diablo. ¿Y dónde está ubicado? Los dibujos animados, como ustedes se han dado cuenta, las películas, el cine, el séptimo arte, ha tratado de mostrarnos que todo lo que está por debajo del suelo es completamente oscuridad, negativo, y aparte de eso es donde allí se ocultan las huestes de maldad, el diablo y su séquito de seguidores y lugartenientes. Aquí se les ha dado nombre a cada una de esas representaciones, como Astarot, Asmodeo, el mismo Lucifer. En otras corrientes filosóficas lo llaman Pazuzu, que también sale en una película muy muy conocida y famosa, que es El Exorcista. Y vemos, El Exorcista no, La Profecía. Y allí es donde nosotros vamos mirando y conectando esos cabos que queremos tener como la respuesta a esa maldad. Pero la posición de la ciencia en cuanto a este tipo de concepto es: el mismo hombre genera esa maldad. Desde que llegó el hombre a la tierra, ha sido el productor de esa misma maldad. Entonces es allí donde comienzan las interrogantes más grandes: ¿de dónde está ese diablo? O sea, si es que es efectivamente un ser así como nos lo han pintado, ¿por qué no se aparece usualmente en esta época?
no se aparece ante, por ejemplo, un gran número de personas, no se aparece de pronto ante un palacio de gobierno y dice yo soy el diablo y yo soy el que los he fregado por toda la vida y los voy a seguir fregando. Esa teoría que siempre se nos ha formulado es una teoría que de pronto yo personalmente considero inadmisible, porque realmente he estado tras la búsqueda de ese mismo diablo. Y solamente lo encuentro en la literatura, lo encuentro en la antropología, lo encuentro personificado en muchas formas. Pero pareciera que todas las formas condujeran al mismo punto, la maldad. O sea, es la maldad. O sea, parece ser que el diablo es una fuente de energía completamente negativa que ha imperado en todo el universo. Es que no solamente aquí. Ahora preguntémonos lo siguiente: si efectivamente existiera el diablo en el planeta Tierra, entonces lógicamente debería existir el diablo en los otros planetas donde hay capacidad de vida, si es que la hay, ¿cierto? Porque tampoco ha sido comprobable, pero hay una ecuación de una persona muy importante, Frank Drake, que dice que así como estamos en este planeta Tierra, con la capacidad que nos está brindando de vida, multipliquémoslo por 100.000 veces en el universo, y es totalmente razonable. Es una teoría muy razonable y sentada en solamente la concepción que tiene el mismo universo como tal y el mecanismo que tiene para crearse, para sostenerse. En el universo existe su lado oscuro en el momento en que aparecen, por ejemplo, los agujeros negros y tienen la capacidad enorme de tragarse la luz y todo lo que encuentra a su paso. Entonces podríamos decir que ese es el diablo convertido en un agujero negro y que tiene la capacidad de extinguir la vida, así como la debería ser. Creería yo que todo lo que el humano ha intentado hacer por buscar respuestas ha sido por el afán de no sentirse solo. Y en el afán de no sentirse solo personifica sus propios demonios. Los invito a que lean algo muy importante de Friedrich Nietzsche, que se llama Así hablaba Zaratustra. Es un libro muy importante en donde se ve cómo la multiplicación de los diferentes estados de la conciencia pueden llegar a perturbar en lo profundo el comportamiento de lo que nos rodea y sobre todo el comportamiento humano. El comportamiento humano ha tratado de darle miles y miles de respuestas a algo que realmente tiene más lógica que otra cosa. Nosotros mismos somos el diablo. Así como estamos buscando la respuesta de Dios, creería yo, obviamente no contrariando la filosofía ni de mis compañeros de mesa, ni de la que usted en este momento está teniendo allí, que me está escuchando y que está aportando todas estas ideas a través del numeral Satanás en el cartel, y que lo invito a que también manifieste esa posición, porque puede sonar una posición escéptica, ateísta o como usted lo quiera llamar, pero es que realmente el hombre ha tratado de personificarlo a través de la historia como según lo ve y según los alcances y recursos que tiene en ese momento, ¿sí? Entonces no puedo decir que la misma interpretación que hoy en día tenemos nosotros la hayan tenido los mayas, o la hayan tenido los aztecas, o los incas, o de pronto Sumeria. Tal vez esos demonios están disfrazados de múltiples maneras, por decirlo así. Hay una revelación importante que también la hemos intentado desglosar aquí en el cartel paranormal de la Mega, y es el libro de Urantia. Es un libro interesante, no estoy diciendo que sea un libro que contenga la verdad, es un libro interesante y que prácticamente está partido en dos historias completamente interesantes, maravillosas. Una, la concepción del universo. La segunda, la vida de Jesús de Nazaret en la tierra. Pero la concepción del universo habla de cosas tremendamente complejas. El hecho de que el mecanismo universal se sostenga a través de un universo, ¿cierto?, que se llama Nevadón, y que ese universo esté compuesto por 7 supergalaxias y ellas giren en torno a algo que se denomina en Urantia la isla nuclear de luz, donde aparentemente está el paraíso, y en ese paraíso hay un paraíso alto y un paraíso bajo, y que allí es donde habita Dios, y prácticamente allí en ese libro se le da nombre común y extrañamente a Lucifer, se nombra como el lucero del alba. Y este Lucifer, también con su séquito de compañeros, no solamente lo relaciona con los ángeles, hay una cantidad de seres elementales que lo acompañan allí, que son nombrados en el mismo libro. Estamos hablando de los arcángeles, de los serafines, de los ecorafines, de los ajustadores de luz, de las partículas de vida, de los neutrones. Estamos hablando hasta de los taquiones, que es una de las partículas más interesantes que tal vez poco se nombra en temas de debate, sobre todo en los temas donde la ciencia y la religión están, digamos, como en choque, y no debería ser así,
pero es tratar de darle una lógica a algo que sencillamente está en la esencia misma de la humanidad. Satanás es el hombre, Satanás es el que se encarga, ese hombre satanizado, Satania, o como Miguel Serrano también lo nombra, un gran conocido investigador, que es prácticamente seguidor de Adolfo Hitler y de su visión acerca del Valhalla y acerca de los salones de Amentis, y de que Hitler tenía un contacto con estas sociedades, incluso con la sociedad Brill. Decía que el Lucifer también se disfrazaba de manera humana para poder personificar lo que hoy en día conocemos con el concepto del mal. Yo diría que nosotros representamos ese mal, pero más allá de comprender que sea un simple diablo con cachos y cola, es el miedo que tenemos a no reconocer lo que nosotros mismos hacemos. Entonces yo lo voy a poner a usted, querido oyente, a pensar. Búsquele lógica a lo que es prácticamente tangible y a lo que es prácticamente visible. El Satanás es el mismo hombre actual. Ahí está Edwin Robles, y usted acaba de llegar al Cartel Paranormal. Esta noche nos están acompañando 4 invitados de lujo: Esteban Cruz, Edwin Robles, Juan Jesús Vallejo y el Monseñor Andrés Tirado, hablando de Satanás, cada uno con su punto de vista, según lo que han leído, las experiencias, lo que los ha llevado a poder definir qué es Satanás. ¿Alguno en la mesa quisiera hacerle una pregunta a Edwin Robles? Por ahora todos se guardan, al final se agarran. Bueno, numeral Satanás en el cartel. Voy a ir a las líneas las voy a habilitar ya mismo para el que quiera llamar y dar su opinión sobre Satanás. Usted también es parte del debate. Numeral 99, numeral 6342. Únicamente las líneas están abiertas para eso, para que usted opine sobre Satanás, o si de lo que dijo Edwin Robles o Esteban Cruz quisiera hacerle una pregunta. Las líneas en este momento quedan abiertas. Numeral 99, numeral 6342 desde su celular, o en Bogotá, si usted quiere llamar, al fijo 288-4218. En Instagram, mientras empiezan ustedes a llamar ahí, ¿se puede vender al alma al diablo? ¿Se puede vender el alma al diablo? Robles, al final de su intervención, como a Esteban le dice la pregunta, ¿se puede vender el alma al diablo? No, no creo en eso. No cree en eso. Ok, muy bien. Dice acá Nicolás David: la verdad, digo, amigo Daniel, que nosotros de nuestro mismo hacemos que los demonios nos ataquen nosotros mismos. Dice Nubia Estela: yo creo que no podemos vender lo que realmente no podemos coger. Sería como vender el aire, la lluvia. Más bien se podría pactar con cosas materiales como nuestra propia vida o vidas de otras personas, pero no el alma. Dice Byron: imposible, no hay comprador, todo es fruto de un efecto placebo. Este es un fiel ejemplo de cuán poderosa es la mente. Dice Daniel Méndez: pienso que sí se puede vender el alma al diablo, y he escuchado que muchos famosos le han vendido el alma al diablo con tal de conseguir plata y fama. Pero mi pregunta es, ¿por qué no mejor vender el alma a Dios? ¿O se podrá vender el alma a Dios? Dice Maya Joshua, dice: pues sí, se puede, pero hasta ahí llega la oportunidad de esa alma de salvarse. Sigan respondiendo, ¿se le puede vender el alma al diablo? ¿Qué opinan de Satanás? Numeral Satanás en el cartel. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Juan Carlos. Juan, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Alguna pregunta o qué nos quiere aportar sobre Satanás? Bueno, como referente al tema de todo el mundo estamos pensando que Satanás sería el enemigo de Dios, pero si lo pensamos de la siguiente manera, puede ser un aliado, porque si nosotros nos portamos mal y vamos en contra de Dios, ¿quién nos castiga? Pues sería Satanás en su caso, y en este caso viene siendo como el amigo de Dios para generarnos un castigo. Se podría generar como la pregunta si es un aliado o enemigo como tal. No sé qué opinión tendrían las personas que participan del programa. Es buena la pregunta, ¿no? Si el diablo es el que nos castiga cuando nos portamos mal con Dios, ¿no sería un amigo de Dios? ¿Y es el que viene como a cobrar? Pues Daniel, yo no sé si el padre más adelante va a hablar esto, y me gustaría también preguntarle hacia el final, por eso ustedes no se pueden ir hasta las 12 de la noche. Imagínese, es que el diablo, Lucifer, es un ángel, y lo creó Dios. Si lo quisiera destruir, lo hubiera destruido, pero lo dejó ahí. ¿Para qué lo dejó? Ese es para mí el gran enigma, o sea, ¿sí? el origen de Satán en sí, porque siempre nos basamos en la Biblia y esto es muy anterior.
los textos sumerios hace 5.000 años ya nos cuentan esta historia, o sea, y luego lo que hace el cristianismo, el judaísmo primero y el cristianismo, es volver a escribirlo. Los que bajaron del cielo a la tierra, los Anunnaki, que es lo mismo que el ángel caído, es ese ser celestial que estaba en el cielo y que bajó a la tierra. Juan Jesús ya va a empezar a hablar de la teoría extraterrestre. Voy a comentarla. No, y ya viene en la próxima hora la charla de Juan. Viene la charla del Monseñor Andrés acerca de Satanás. Ya la hizo Esteban, la hizo Robles. Si se lo perdieron, obviamente en la madrugada esto pueden volver a oírlo, o también en lamega.com.co después queda todo este programa. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? José Luna desde Cali. José desde Cali, bienvenido. José, ¿alguna pregunta para los que ya hicieron su charla o algo que quiera decir sobre Satanás? Yo supongo que lo que yo pienso pues es que todo que Satanás puede ser una persona común y corriente, ¿ya? Que simplemente está allí para observarnos, que en realidad él simplemente está como para observar cómo se comporta cada una de las personas. Como puede ser que está Dios, también puedo llegar a decir que está en el alma y el corazón de cada una de las personas, porque como lo dice usted, Tripas, es imposible que exista un Dios, porque gente que es asesina y todo eso vive también, y gente que es muy bien colabora y todo eso, muchas veces puede llegar a tener un desenlace fatal y cosas así. Entonces eso es lo que opino yo, ¿no? Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo. La Mega, buenas noches. Buenas noches, participar en el programa. Sí, ¿quién habla? Adriano Lesmes, de aquí la ciudad de Armenia. Desde Armenia, amigo, bienvenido. ¿Qué nos quiere decir sobre Satanás? Muchas gracias. Mire, Satanás es prácticamente las mentes diversas que manejan el mundo entero, como en el caso de los Illuminates, que quieren destruir la raza mediterránea y la raza latina a través de laboratorios para crear enfermedades, y a través de los vuelos aéreos enviarlas a la tierra para que la gente se enferme y se muera. Satanás es un médico que en un momento dado toma la determinación de asesinar a una persona porque le han dado dinero para que los familiares queden con la herencia que de millones que estas personas dejan. Solamente el hecho de saber que los individuos en la ambición de tener cosas materiales y de tenerlas y de suplir estas necesidades son parte de lo que es Satanás. Entonces, Satanás no es el que viene con colas, con cachos. Satanás puede ser el mismo vecino suyo que está creando cizaña a otros vecinos para que luego, o a tu misma esposa o esposo, para que luego contrate un sicario para que te mate a ti. O sea, son personas manipuladores de mentes que nacen con ese odio, con esa, van metida dentro de su alma la maldad, el odio, y en muchos casos, como decían ustedes ahora, te sonríen, te vanaglorean, te alaban, pero en el fondo están bregando a ver cómo te destruyen. Dentro de lo que vemos, cuando la Biblia, por ejemplo, dice que la verdad os hará libre, y si una persona, por ejemplo, un científico descubre la verdad de lo que es el átomo, y del átomo la potencia que tiene para llegar a destruir la misma humanidad y crear la bomba de neutrones o el hidrógeno, desde ese momento se está empezando ya el ser humano a descubrir qué puede ser lo bueno y qué puede ser lo malo para el bien de la naturaleza. Pero de todas formas, tenemos que tener cuidado con ese amigo y esa amiga que está al lado de nosotros, porque no sabemos cuáles son sus pretensiones, sus intereses, si son buenos o malos, o nos quieren destruir. Pero el diablo prácticamente es la misma humanidad disfrazada de ovejos para bregar a destruir la otra humanidad y quitarle lo que tiene al lado. Gracias a nuestro amigo, dice Fabián Ricardo, no se puede, por el simple hecho de que el alma es intransferible. Además, ¿qué haría el diablo con ellas? ¿Las colecciona, las tortura por puro placer? Es la respuesta a la pregunta, si se le puede vender el alma al diablo. Pueden dejar sus comentarios en @libro del cartel, en Instagram, o en Twitter con el numeral Satanás en el cartel. Ya habló Esteban, ya habló Robles, pero seguramente tienen preguntas guardadas para los demás al final, porque falta por hablar Juan Jesús Vallejo y el Monseñor Andrés Tirado sobre Satanás. Ya regresamos.
todos tus miedos en el cartel paranormal de la Mega. Con el nuevo app Hagamos Vaca, ahorrar un grupo para lograr sus planes es muy fácil. Descárguela, solo necesita una cuenta. Ábrala desde su celular. La banca fácil da vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Con el nuevo app Hagamos Vaca, ahorrar un grupo para lograr sus planes es muy fácil. Descárguela, solo necesita una cuenta. Ábrala desde su celular. La banca fácil da vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Jaime Garzón dijo lo que todos hemos querido decir. Es que ya tengo 39 años y soltero y cuarentón, seguro es maricón. Garzón, estreno 15 de enero a las 9 de la noche por RCN. Con el nuevo app Hagamos Vaca, ahorrar un grupo para lograr sus planes es muy fácil. Descárguela, solo necesita una cuenta. Ábrala desde su celular. La banca fácil da vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Jorge, pásemela, estoy solo. Jorge, pásemela. Jorge, A todos nos han dejado en visto alguna vez. Llegó Mivo BDB Banco de Bogotá, un servicio en Facebook Messenger que no te deja en visto. Aquí podrás solicitar gratis saldos, certificados y acceder a la página web de apertura de la cuenta de ahorros digital de manera rápida y segura. Estar donde te gusta estar, ese es el poder de hacer las cosas juntos. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega te pega al cielo. RCN, nuestra radio. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Gracias, Colombia, por mover tanto amor con nosotros. Servientrega, 35 años. De corazón, gracias. Continuamos con el cartel paranormal de la Mega. Dios santo, Dios soberano, Dios eterno. Y que sus enemigos
Moyoshi, dominata yamo. Anda ya fayo mega yes, ya moshi. Mi escanda moshi. Ama esto. O de sarracenos o de cristianos, y los que están hechos en piedra o en madera o en hierba o en agua de mar o de río, así mismo los que se dan el beneficio, Señor, así mismo los maleficios, libros, palabras, también los hechos en montañas, en valles, en fortalezas. Dominias, tambios, atagamoyomo, camberi de senderio. Cualquier otro sitio de la tierra robado, los que se dan. 11 en punto de la noche, bienvenidos a la última hora del cartel paranormal de la Mega. Ya saben, se encuentran con lo paranormal aquí de domingo a jueves, de 10 a 12 de la noche. Muchos me han preguntado por la época de diciembre, vacaciones. Tranquilos, el cartel no va a parar, el cartel lo seguirá acompañando a usted, como es habitual, de domingo a jueves, con sus primeras 2 horas de Casa Infiel y todo, y las 2 últimas horas paranormal. Para el que pregunta, tripas, ¿se van de vacaciones? ¿Van a dejar las tandas? ¿Van a dejar música? No, el cartel de la Mega no se va a desconectar del radio, ahí lo van a tener. Sabemos que muchos no se van de vacaciones, entonces no se pueden perder lo bueno que vamos a tener para esas fechas. Numeral Satanás en el cartel. Si usted acaba de encender su radio, quiero contarle que hoy el cartel paranormal cuenta con la presencia de Esteban Cruz, Edwin Robles, Juan Jesús Vallejo y el Monseñor Andrés. 4 invitados de lujo que ustedes ya, los oyentes fieles, conocen. Los que no, les cuento que cada uno amante de lo paranormal, cada uno por su camino distinto de investigación, de gustos, pero cada uno con seguridad va a aportar muchísimo a cada tema. El de hoy, Satanás, pero ninguno vendiéndole nada, simplemente exponiendo bajo sus estudios, sus investigaciones, quién es Satanás. Y el quinto invitado en la mesa es usted, que hoy, gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, usted se puede manifestar, ¿sí? En Instagram puede ir a una cuenta que se llama @librodelcartel. Ahí puede dejar sus comentarios acerca de Satanás, acerca si se le puede vender el alma al diablo, que fue la pregunta que se eligió de un oyente para publicar en esa cuenta. Y en Twitter, numeral Satanás en el cartel. ¿Qué le diría usted a Satanás? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué quiere opinar de Satanás? Por ejemplo, Fútbol Sin Dioses dice: desde el primer día el hombre creó a Dios y desató todo un sinsentido de ilusiones intangibles, generando el miedo de las masas. Lucifer, Belcebú, Satán, es la antítesis de la religión. Todo está, y es gracias a nosotros. Javier dice: todo el mundo habla de religiones, de Satanás, de quién es malo, de qué hace y deja de hacer. ¿Por qué más bien no preguntan cómo podemos estar en la presencia de Dios? ¿De cómo puedo estar en el cielo? ¿De dónde vienes?, preguntó Jehová. De rodear la tierra y de andar por ella, respondió Satanás. Así fue como comenzó la historia de un ser que, según la Biblia, solo buscaba su libertad. Sigan opinando. ¿Qué le diría usted a Satanás? ¿Qué le preguntarían? Opino que Satanás nos dio el conocimiento y así obtener la verdad única del origen de todo, dice Lino Castillo. Tripas, lo que pasa es que la gente reza para que se hagan los milagros y no les sale. Entonces van por vender el alma o hacer pacto, y es el lado más fácil y rápido, y se le cumplirá. Por eso sí tendrá grandes consecuencias después, dice Mauricio Lazo. Yo sé que existen leyendas de los pueblos donde había personas que por dinero dicen que le vendían su alma al diablo, pero el gusto les duraba poco porque la persona moría en cuanto se hacían ricos, dice Jason Torres. Sigan opinando sobre Satanás. Nosotros continuamos acá. Si tienen preguntas para lo que va a decir a partir de este momento Juan Jesús, vayan formulándolas a través de redes sociales. Juan Jesús Vallejo, invitado. Juan, buenas noches nuevamente. Buenas noches, Daniel. Pues mira, a mí es un tema que me fascina, y además en 2 vertientes. La primera de ellas es el origen
¿Dónde nace esto? ¿Cómo nace? ¿Cómo se desarrolla? Y hay varias cosas que me parecen muy curiosas. Una de ellas es que culturas que están en un continente y en otro y alejadas miles de años coinciden en lo que está mal, en lo que es maligno. Si yo voy, asesino a alguien, violo a una mujer, si robo, siempre se habla de que eso está tremendamente mal. Ese concepto del mal está, y del bien está en todas las culturas del mundo, y eso me fascina. Respecto a lo que sería Lucifer, vamos a ver, estamos cogiendo siempre los últimos textos y las últimas visiones. La Biblia se escribió en griego, y antes de la Biblia había otros textos que son muy anteriores. Hablamos de Lucifer, que significa el portador de la luz en latín. El nombre griego del que se tradujo era El, que significa el resplandeciente. Pero hay que irse mucho más atrás de ese Génesis que tenemos en la Biblia. Hay que irse a la primera vez en la historia que el hombre escribió. Y eso fue hace 5.000 años. Y hace 5.000 años, en los textos que se escribieron en la antigua Sumer, lo que hoy día es la actual Irak, parte de Irán, nos hablaban de los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra, y de cómo entre ellos tenían ya una guerra exactamente igual que Dios y los ángeles con Lucifer o El y sus huestes. Exactamente lo mismo, y se escribió miles de años antes de que alguien escribiera el Génesis, que es parte de los textos sagrados judíos y que también es parte de la Biblia. Entonces me fascina esa visión de esos seres que son como superpoderosos, que están en guerra entre ellos, que los que hacen el bien son los que ganan, y el castigo que tienen para los que hacen el mal, que el castigo es curioso, es mandarlos a la tierra y que estén aquí con nosotros. Hablaba también algún tuitero, por ejemplo Sebastián Muñoz, de la teoría extraterrestre. Pues no lo sé si es teoría extraterrestre o no, pero que está escrito mucho antes que el Génesis, esa visión del bien y del mal, lo tengo clarísimo. Hace un segundo estaba comentando Edwin Robles, ¿no? Y efectivamente, uno va a cualquier texto que hable de esto, cualquier antropología, y la primera versión de ese tipo cornudo y tal sería el dios Pan, que era un dios griego. Bueno, he puesto en mi Twitter, @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, una fotografía que yo hice en las pinturas del Tassili en Argelia, que tiene miles de años, y es un objeto esférico y dentro un ser que tiene cachos, que tiene cuernos. Miles de años dibujado antes que el dios Pan. No aparece en ningún libro, tuve la suerte de encontrarme esa pintura y por eso lo triné. Y esto parece como si una guerra ancestral de hace miles de años le hubiera salpicado a los hombres, y los hombres hubiéramos acabado en medio de esta guerra. Yo no creo que Satanás sea las tentaciones, por ejemplo, que yo vea a una mujer hermosa y tenga deseos sexuales. Yo pienso que eso es un invento muy posterior y hasta cierto punto de vista ridículo. Es normal que tengamos tentaciones si uno ve una mujer hermosa. Si no las tenemos es que estaríamos muertos. Se llama dopamina y está en el cerebro y es lo que nos impulsa a tener hijos. Eso no es satánico ni es nada de esto. Yo creo que si esa guerra ancestral desde miles de años llega hasta aquí, Satanás es una cosa, Satanás y sus huestes, el demonio y sus huestes, es algo que te susurra al oído. Es algo que hace que seas tremendamente dañino en algunas ocasiones, pero lo más importante, es algo capaz de mover naciones, porque manipulando muy pocas personas se pueden mover naciones y se pueden provocar muchísimos millones de muertos. El caso de la Segunda Guerra Mundial. Si Adolf Hitler no hubiera nacido, nos hubiéramos ahorrado 50 millones de muertos. Entonces, esto es una gran batalla que llega hasta nuestros días, es algo que nos susurra al oído
es algo que provoca esos genocidios, esas grandes guerras, pero es algo también aterrador, porque hay veces que se abren portales. Recordar que el demonio no es uno, son muchísimos, son miles y miles. Se abren portales y pasan este tipo de seres. Un tuitero también estaba comentando, Aldemar Angulo, que él una noche se despertó y vio una sombra de un ser con un sombrero y los ojos rojos. Esto se le conoce en investigación, la gente que nos gusta el misterio, como shadow people o gente sombra. Lo ha visto millones de personas en el mundo, lo han visto. Y todos tienen la misma sensación, un terror insoportable, un terror que nos posee, un terror que nos avisa de que realmente eso que está ahí es realmente oscuro, es realmente demoníaco. Entonces, estas grandes huestes susurran al oído y de vez en cuando abren pequeñas puertas. Yo antes era bastante incrédulo en esto del demonio. Yo hoy, por ejemplo, llevo mis amuletos, llevo mi pulsera de cornalina, porque sé que es un protector, porque no me gustan ese tipo de cosas y sí creo en estas energías. Hace unos años tuve la suerte de entrevistar a un sacerdote, un jesuita, y le entrevisté porque yo estaba investigando el exorcismo de Robert Mannheim, que es el exorcismo en el que se basó la película El Exorcista. Es un exorcismo que fue real. Y yo, entrevistando a este sacerdote, él me hizo una pregunta. Se salió del guión que yo le estaba entrevistando y me preguntó, ¿usted cree en el demonio? Y yo le dije, no. Y él me respondió, yo era exactamente igual que usted hasta que fui a Auschwitz. Cuando estuve en el campo de concentración de Auschwitz, vi una maldad que para mí es sobrenatural. No puedo entender que eso sea humano. Y eso para mí es el demonio, que es curioso, porque en las crónicas medievales y antiguas, cuando se aparece a través de invocaciones a algunos brujos en rituales de alta magia, se aparece como Elel o como Lucifer. Es un tipo moreno, alto, muy guapo, con el pelo largo y tremendamente encantador. Pues yo creo en el fondo que esa guerra ancestral de seres superiores a nosotros, extraterrestres o no, simplemente seres superiores de otra dimensión o en plano espiritual o llámenlo como quieran, esa guerra nos salpicó, llega hasta día de hoy, destroza la vida de algunos seres humanos, por ejemplo cuando son poseídos, y destroza también la vida de naciones y de pueblos enteros. Así que tener mucho cuidado, porque parece que no, pero está ahí y a la vuelta de la esquina. Ahí está Juan Jesús Vallejo haciendo su charla sobre Satanás. Lo pueden seguir en Juan G. Vallejo. Satanás en el cartel. Ya habló Esteban Cruz, habló Edwin Robles, habló Juan Jesús. Falta el Monseñor Andrés Tirado, que ya da su charla. ¿Alguien quiere decir algo de lo que dijo Juan Jesús? Esteban. Sí, Daniel, es que antes de preguntarle, porque le tengo una pregunta a Juan Jesús que yo estoy seguro que todos están esperando. Pero antes de eso, aquí en Colombia hay una piedra, como hablaba Juan Jesús, de antiguas reliquias o objetos, que se llama la piedra de Aipe, la piedra pintada de Aipe en el Huila, muy cerca del cerro de Pacandé. Y sobre esa piedra los antiguos indígenas dibujaron lo que ellos pensaban, se llaman petroglifos, dibujos ahí en las piedras, líneas que ellos tallaron. ¿Y sabe qué hay? Un montón de figuras humanas con cachos y cola, que para nosotros serían el demonio. Ahora yo le pregunto a Juan Jesús, y a propósito, es que usted sabe mucho esto de reptilianos, ¿podría decir uno que con lo de la teoría de los reptilianos, de que eso está en todas las culturas, estos seres, hasta aquí en Colombia, en las piedras, en el Tassili, en los hebreos, en todas partes, podríamos hablar de que esa figura del demonio podrían ser seres de otro mundo, seres extraterrestres? Sí, hay una versión que nos habla de esto, porque los textos antiguos, como yo decía, que se escribieron hace 5.000 años, son muy tajantes. Anunnaki bajaron del cielo a la tierra, y esto que se escribió hace 5.000 años en el Génesis y en la Biblia aparece incluso.
y bajaron los ángeles y se aparearon con las mujeres más bellas y tuvieron hijos que fueron los primeros héroes, algo así es lo que nos cuenta la Biblia. Entonces, claro, hace 5.000 años o hace 3.000 se puede ver como seres superiores que bajaron, tuvieron hijos, estuvieron con nosotros y todo esto, o se puede ver como que esos seres que bajaron realmente eran seres de otro mundo que eran capaces de manipularnos, que nos manipularon genéticamente. Y si me hablas de esos reptiles que están detrás, ¿quién tentó a Adán? Es el demonio, ¿no? Es el demonio, Lilith. pero es una serpiente, es un reptil. Y si te vas a los textos de Nag Hammadi, el que te susurra al oído, el arconte, tiene también forma de reptil. Los nagas. Si te vas efectivamente a las figuras de la cultura Ubaid hace 5.000 años, reptiles amamantando a seres humanos, reptiles que son eso, esa representación de esos seres que vendrían de otro mundo y nos manipularon. Y todos son malos, ¿no, Juan Jesús? Yo quiero una cosa más, si me permiten, ya me voy a quedar callado, pero yo quiero decir esto. Un segundo solo, había malos y buenos porque tuvieron una guerra civil entre ellos, perdón. Eso, no, nada, que es que Juan Jesús le vi un video que es muy bueno, donde explica todo eso, ahí lo subí en @cruzescribiente, en el que sale Juan Jesús explicando, todos los que quieren verlo, ahí simplemente denle clic y sigan esa página, Un Mundo de Misterio, en YouTube, y ahí van a ver un montón de videos. Que mañana sale un video tuyo buenísimo, por cierto, sobre caníbales, los Agori. Bueno, lo estaremos entonces mostrando el audio en el cartel, ni más faltaba. Bueno, entonces ahí está la intervención de Juan Jesús. Vaya, voy a abrir las líneas un segundito, antes de darle paso al Monseñor Andrés, que es el que falta por hablar acerca de Satanás. Al final también, si alguno quiere realizar una pregunta, la podrá hacer. Mientras se abren ahí las líneas, pues en este momento, en @el-libro-del-cartel en Instagram y en Twitter voy a mirar sus comentarios de venderle el alma al diablo, de Satanás, de lo que quieran decir. Dice John Cárdenas, no es posible, sencillamente porque el diablo no existe. En el hebreo y griego los orígenes de estas palabras Satán o diablo hacen referencia a una cualidad o característica de una persona, nunca hace referencia a un ser. Solo se personifican estas palabras y se le da un carácter de monstruo con cachos y cola en las religiones, cuando éstas necesitan crear a alguien que atemorice a los creyentes. Dice Fener Suárez, sí es posible. Además, el diablo es un ser que nos demuestra muchas cosas y experiencias que nos hace caer en miedos. Juan Rojas dice, otra experiencia es de mi tía Marina. Ella me cuenta lo siguiente: solas en la casa de mi abuela bailaban en Semana Santa en el patio de la casa con mi otra tía. Pero ellas dos, al mirar al tercer piso, observan a un señor grande con sombrero negro y cuernos bailando con una bella mujer. Ella me dice que dejaron de bailar y se metieron a la alcoba y apagaron la música. Saludos, buen programa. Ricardo Jiménez dice, yo diría que sí se puede vender el alma al diablo, porque nosotros buscamos el camino más fácil para ser felices y no buscamos a Dios. Bueno, aquí estamos. Para los que me preguntan que encontraban cosas en YouTube antes del cartel, en unos canales, pues les informo que me dicen, ay, tripas, es que muchos canales de YouTube les bajaron la información que tenían del cartel. Claro, es que YouTube maneja derechos. Entonces uno no puede estar en YouTube subiendo cosas de la nada, porque tarde o temprano se las hacen desmontar o algo. Entonces los que tenían material del cartel o algo, obviamente eso es un material reservado de RCN, entonces eso lo van a encontrar en el canal oficial de La Mega en YouTube, canal oficial de La Mega. Ya cuando uno quiere remontar algo en YouTube que no le pertenece a uno, internamente tiene que pedir unos permisos y todo para que no se lo bajen. Entonces alguien me escribió, oiga Dani, yo tenía un poco de videos del cartel de la webcam en mi canal de YouTube, ¿qué pasó que ya no están? Claro, seguramente en el proceso de eso de cómo hacen los artistas con sus canciones, claro, y todo, empiezan a desmontar cosas de otros canales. Entonces, pero en el canal oficial La Mega en YouTube van a encontrar todo el material. Esa es la explicación para algunos que obviamente yo sé que uno en YouTube graba y sube cositas, pero muchas veces pues obviamente ese material, al no tener el permiso del que es el dueño, lo bajan. Sí, eso pasa. Cuando usted usa música de fondo en un video de YouTube, entra el artista a reclamar el dinero de esas reproducciones. Eso es un chicharroncito, eso no es tan fácil. Sé que muchos dicen, no, eso es coger el video y subirlo en mi canal. Pero eso lleva ya hasta temas legales a veces cuando uno monetiza sus videos, por ejemplo, porque esa plata le corresponde al dueño.
Entonces ahí les quería botar ese datico a los que me preguntaban por unos videos en YouTube. Pero les repito, La Mega tiene canal oficial en YouTube y ahí encuentran el material. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Quién habla? Bueno, me reservo el nombre. Tranquilo, amigo. ¿Qué quiere decir acerca de Satanás? Bueno, de Satanás no es... les tengo un dato muy importante acerca de los reptilianos. ¿Cuál? Bueno, hasta el momento no había aparecido nadie que dijera abiertamente que es un reptiliano, ¿verdad? ¿Y usted, ¿y usted sabe quién lo dijo? Yo sí. Bueno, hay una persona... yo estaba esperando hace mucho tiempo, no me entraba la llamada cuando iba Juan Jesús, porque con Juan Jesús es con el que tengo que hablar como más, porque es de España el hombre que dice que es reptiliano, y lo dice como que es el primero que tiene el permiso para decir abiertamente que es un ser reptil, y lo dice muy explícitamente en sus canciones. El hombre es rapero, se llama, bueno, el nombre artístico es Follone, con Y. ¿Cuál es el nombre? Buscar en YouTube, Follone, con Y. Es que no entiendo bien el nombre. Follone, con F-O-Y-O-N-E. Follone. 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 Y es español. Bueno, pues ahí está el dato de nuestro amigo Follone, al que le gusta el tema de los reptilianos, un hombre que dice ser reptiliano. Llamada sobre Satanás. ¿Qué le diría usted a Satanás? ¿Qué le preguntaría a Satanás? ¿Qué quiere decir sobre Satanás? Tengo las líneas abiertas en este momento. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Fabio Roa. Fabio, ¿qué nos quiere decir sobre Satanás? Bueno, pues, o sea, veo que todos han hablado sobre el ser como es de Satanás, pero no han hablado es como qué visión tiene Satanás. Porque si la misión de Dios dice hay que crear al hombre bajo nuestra imagen y semejanza, y la visión de Dios dice hay que darles a todos lo que merecen, se hacen buenos o malos, ¿cuál es la visión del diablo? Si la misión del diablo es hacer fracasar al ser humano para que Dios vea el fracaso, ¿cuál es la visión? ¿Cuál sería la visión del diablo? Ver que Dios también puede fracasar igual que el hombre, porque digamos, ahí cuando dijo, ¿cómo llama esto el señor? Juan Jesús Esteban Robles. No, el que habló después de Robles. Juan Jesús Vallejo. Eso, ahí que es un hombre ser reptiliano, entonces yo digo, entonces el diablo puso la tentación en la cuestión de Adán y Eva para probar que Dios también falla, porque a lo mejor Dios quería probar que todos eran seres poderosos. Entonces al ver que el diablo puso a fracasar al hombre, quiere probar que hasta Dios puede fracasar. Bueno, ahí está nuestro amigo, la opinión de él, muy válida. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Jonathan. Jonathan, ¿qué nos quiere decir sobre Satanás? Pues yo tengo una pregunta. ¿Será que las personas que le venden el alma al diablo pueden vivir en paz? Vamos a sacar otra llamadita antes de oír al Monseñor Andrés hablando acerca de Satanás. Si quieren ver opiniones sobre la venta del alma al diablo, vayan a @el libro del cartel en Instagram. Hay opiniones muy buenas sobre esto. En @el libro del cartel se puede vender el alma al diablo y hay varias respuestas. Digo que sí se puede, ya que si se dice que toda persona tiene un alma y si existe el diablo, él quiere siempre el alma de los hijos de Dios, dice Rafael Celoit. Yo pienso que sí, y el diablo sabe lo mucho que vale el alma de una persona, que es capaz de darte lo que pidas a cambio de tu alma. Saludos desde Villagorgona, Alex Díaz. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Con Yamid. Yamid, ¿qué nos quiere decir sobre Satanás? A ver, no sé si algunas personas de pronto en la vida le hayan sido privadas, ¿no? Y esas personas, al ser privadas, pues, no sé si de pronto habrán hecho lo que me sucedió una vez a mí, que digamos, estando sentado con los brazos cruzados, las piernas cruzadas en determinado lugar y haberme quedado dormido, fui llevado hasta determinado lugar. Ajá.
y me dieron vuelta por el aire y yo en el sueño no me podía desatar ni nada y no podía hacer nada. Y en mi sueño solamente lo único que pude hacer fue oración y recé 3 Padre Nuestro, me acuerdo, y 3 Ave Marías y volví a caer en el lugar donde estaba. Entonces, esas son las 2 preguntas. O sea, ¿existe el diablo? Yo creo que sí existe, pero entonces Dios también existe y puede ser, no sé, lo que de pronto unos creen en unas cosas y otros creen en otras. Esa es mi opinión. Muy bien. Bueno, estamos en el cartel paranormal hablando de Satanás. Ya lo habló Esteban Cruz, lo habló Edwin Robles, lo habló Juan Jesús Vallejo desde sus puntos de vista, sus investigaciones, sus creencias. Ahorita haremos rondita de preguntas, más llamadas, pero bueno, queremos oír al Monseñor Andrés hablar sobre Satanás. Monseñor, buenas noches nuevamente, ¿cómo me le va? Un saludo a todos, el Señor les bendiga infinitamente. Bueno, Monseñor, el micrófono es suyo, Satanás. Bueno, es que es una cuestión muy compleja, a ver. Todo lo que dicen acá mis compañeros desde diferentes puntos de vista para mí es válido y todo se puede juntar o se puede hacer de una forma, estudiarlo de una forma selecta o de casos aislados o todo en conjunto, porque todo tiene una relación con todo lo que se ha hablado. Cuando usted empieza a estudiar la demonología, empieza usted a meterse en un mundo, el cual es lo que hoy hemos hablado, las diferentes formas, tesis, perfiles, la parte antropológica, sociológica, psicológica, teológica, filosófica, mitológica, cultural, tienen una visión del demonio, de Satanás, de las fuerzas del mal completamente diferentes, pero que todas encajan en ciertos parámetros. Es como cuando usted está armando un rompecabezas y uno dice, ay, esta parte funciona, y después va a armarla y no, esta sí casa, no casa, pero busquémosle la otra. Es un tema supremamente complejo, es como, bueno, ya se fueron para los extraterrestres, es todas las diferentes formas de entender estos fenómenos, que usted le puede dar una visión muy diferente, igual es muy válida, igual desde la parte histórica, la parte arqueológica, la parte espiritual, la parte real. Y podríamos sentarnos y hablar muchísimo, y el problema conmigo es que no van a tener un debate fuerte, acalorado, porque mi mente es muy abierta y obviamente uno tiene que tener unos fundamentos muy concretos, pero igual una mente muy abierta para escuchar al otro y mirar sus diferentes tesis. Lo que pasa es que falta investigación, falta profundización, faltan pruebas. Es como lo que hablan de los extraterrestres, que los hay, pero bueno, ahorita llamó uno hablando de que sí hay un reptiliano que dice que es el reptiliano escogido para hacer el marketing, ¿sí? Salir a hablar. Yo he visto videos y he visto entrevistas de mucha gente, serios, no serios, de que tienen la primicia de que el reptiliano fulano de tal me dijo y yo hice y somos y hacemos, como los vampiros, como, bueno, sociedades secretas, pero falta mucha investigación y falta muchas pruebas concretas, reales, y que se salgan al mundo y digan, mire, esto es lo que existe realmente. Mientras no haya eso hay un mundo de especulación, la cosa más berraca. ¿Qué puedo yo hablar? Del tema que me pongan y de la visión que ustedes quieran, podemos hablar, pero voy a hablar desde mi experiencia, lo que yo creo, que es algo que yo he vivido y experimentado, y como lo decía, y lo he hablado con muchos teólogos, científicos, médicos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, es una experiencia muy personal. Es como decir, creer en la religión o creer en Dios es algo muy, muy personal, si usted quiere creer bien y si no también. O sea, no es una cuestión de que yo le vengo a imponer o usted tiene que creer esto, no, es una cuestión que cada uno va en la vida haciéndose un sistema mental, un sistema de ideas, de conceptos que usted va organizando a lo largo de su vida. Entonces, si para unos el demonio es X o Y o Z,
es muy amplio, podríamos hablar 1000 caras del demonio, porque usted lo puede asociar con todo lo que sea. De la teología, de la filosofía, de la antropología, hay muchas vertientes. En solo la teología hay más de 200 maneras de entender al demonio. En la psicología hay más de 50 maneras. En la antropología hay mucho antropólogo que entre ellos se rebasan los sesos, y hacia la sociología también quién tiene la razón y quién no la tiene. Entonces es un ámbito, un tema que usted, al sabor que le quiera poner a lo que quiera, le sabe. Para mí, de todo lo que yo he investigado y he vivido, lo que he experimentado y haciendo un estudio también a lo largo de todas las civilizaciones, así como los expositores que están acá lo han hecho, hay una fuerza del mal que está en todas las cosas, digámoslo así, que ya se puede impregnar en el ser humano o no lo puede hacer, eso depende del ser humano. El ser humano, por naturaleza, cuando llega, se empieza a desarrollar en su espacio, tiene la opción de tener su conciencia, sea en la religión que sea, y decidir quiere ser bueno, quiere ser malo, a dónde se quiera ir. Y de ahí pues pasan muchas cosas. Ahora, cada caso es específico. Nosotros queremos que darle solución y respuesta a todos los casos. Entonces, si el man de allá fue y violó al otro y mató y se lo comió, como le gusta aquí a nuestro amigo Esteban, es un caso muy específico, y entonces hay que entrar a hacer un estudio muy profundo sobre la psiquis, la espiritualidad, la vida, para decir si fue el demonio o no fue el demonio. Y puede ser que no, que fueron traumas en la infancia, y puede ser cuestiones reprimidas y traumas que tenía, y se enloqueció, se le corrió el champú como a Edwin y dijo voy a matar a todo el mundo y me los voy a comer y listo y tal luego. Pero pueden haber casos donde sí haya la presencia demoníaca. Entonces hablamos de una fuerza primogenia, donde hay una fuerza del mal en todas las dimensiones, en todas las galaxias, en todas las épocas y eras del ser humano. Y podríamos hablar de 200.000 años antes, digamos, de las antiguas continentes y las antiguas civilizaciones, antes de los Anunnaki, antes de todos estos que también tienen, todos se van pegando del uno y del otro y van absorbiendo esos conocimientos. Ya ahora el demonio de Satanás, de Belcebú, Lucifer, como lo quieren llamar, por mi propia experiencia y los casos de exorcismos que he manejado más de 17, 18 años, aquí en muchos países, en muchos lugares, y que he conocido muchísimos exorcistas, son seres reales, seres inteligentes, y seres que buscan hacerle daño de muchas formas al ser humano. Unos le susurrará al oído, como se estaban ahorita expresando los expositores, y le dirá vaya, dele cuchillo al otro. y otros los posesionarán. Hay de todo, digamos, es que no podemos decir que la historia o el mundo es una línea y es así como de es y ya, y punto, y X más Y es esto, 1 más 1 son 2, pero sí hay una influencia, y cuando se viven estas experiencias, y es lo que he hablado con muchísima gente, que cuando no viven estas experiencias que uno vive, pues simplemente tienen especulación, pensamientos, teorías que son muy respetables, pero ya lo real, a lo que usted esté al frente de un Chucky, de un endemoniado, que usted vea cosas que no son explicables por la ciencia, como yo he visto, y ver cómo destruyen a una familia, y ver cómo destruyen a una sociedad, y ver cómo hay muchas fuerzas que dominan este mundo, que uno no le pone cuidado, uno no conoce, o apenas ya cuando uno empieza a profundizar en lo paranormal, en lo espiritual, en lo social, haciendo unos análisis muy profundos, uno ve que hay fuerzas que dominan este mundo, y que hay entes que si le quiere poner los cuernos o no, póngaselos, que si lo quiere poner de verde o morado, o como un payaso asesino, como un amigo que le gustan los payasos asesinos y violadores, pues hermano, si usted se identifica con eso, pero la cuestión es que existe, no lo podemos mire, el demonio no es uno solo, no lo podemos encasillar solo con una forma de pensamiento, una forma de actuar, o que solo la religión católica, el cristianismo tiene que ver con eso. Es algo que se camufla, es algo que interactúa, es algo que puede mostrarse de diferentes formas, no es solo
la forma convencional, y eso es lo que uno entiende ya cuando uno profundiza en estos temas. Lo que pasa es que falta mucha educación, mucha investigación, mucho investigar a profundidad con bases sólidas para usted poder tener criterios abiertos y decir, no, es que el demonio es con cachos y cola. Ya sabemos que es una representación de la Edad Media, ya sabemos de que fue un monje que le mandaron, que la iglesia le dijo, hermano, venga, yo necesito una figura porque yo necesito llenar de pánico, de terror a este mundo de ignorantes. Entonces coja de cada religión un pedacito, haga un sancocho, haga una mezcla y métale. Entonces, que los griegos los cachos, hágale, que el tridente, bueno, de tal lado, hágale, mijo. ¿Para qué? Para darnos una visión de que el demonio como tal, porque usted ve en todos los escritos antiguos, de lo que usted quiera, de los pueblos que usted quiera, hay descripciones, pero no solo hay una descripción, hay cientos de descripciones diferentes, pero ninguna dice, es que el duro, el mero es así, así y así. Ni siquiera en el cristianismo, en los libros apócrifos, si usted lo quiere ver desde, no ve lo tan antiguo, sino más moderno, más actual, usted no va a encontrar ninguna descripción. Es que el demonio tiene un tatuaje, es que el demonio tiene un ojo verde y el otro morado, es que él tiene una capa. No, esas son cosas que se han ido desarrollando por mucho tiempo. Yo he visto el demonio, yo he hablado con el demonio no solo en los exorcismos, sino en mi vida personal, así como estamos hablando con los expositores, y no es un ser que uno diga, no, es que lo vi y me desmayé, joder, madre, es que me dio terror. Él puede tomar la figura que sea, y no solo hay uno, hay muchísimos. Entonces depende de cómo su estructura mental, histórica, religiosa, cultural se lo quiera vender, se lo quiera informar, se lo quiera crear en su mente, en su imaginación. Pero que existe, es una realidad que todos los pueblos, que todas las civilizaciones, que todos los cultos, llámenlos como usted los quiera llamar, hacia lo bueno, hacia lo malo, se manifiesta el enemigo. Ahí está el monseñor Andrés Tirado hablando sobre Satanás. Nos queda tiempo para hacer preguntas sobre la mesa. El que quiera hacerle pregunta a alguno de ellos, voy a abrir las líneas telefónicas. Si usted quiere aportar algo más de Satanás o preguntar algo, lo podrá hacer esta noche a través de redes sociales, a través de nuestro Twitter con el numeral de hoy, Satanás en el cartel. A través de Instagram también podrá realizarlo. ¿Qué pregunta le quiere hacer y a quién? ¿Alguno de la mesa le quiere hacer una pregunta a otra persona? Sí, yo le puedo hacer una pregunta al padre. Claro. Padre, vea, le voy a poner un caso y quiero que usted, no lo podemos analizar porque no estamos ahí ni conocemos, pero vea esta historia. Estamos en el año 2015, el 13 de marzo. Un señor que se llama Roland Sidner tiene 38 años y el tipo es un devoto, se la pasa en la iglesia, no tiene antecedentes psiquiátricos. Esta historia es verdad, ¿listo? Esto sucedió en marzo del 2015. Robert Sidner es un norteamericano, vive en su casa, no tiene antecedentes médicos, se la pasa rezando y la policía llega porque escucha un montón de gritos así por todos lados, ahí empiezan a gritar en la casa y todos los vecinos dicen, ¿qué está pasando allá? La policía llega, él les abre la puerta, les dice que si quieren comer algo y le dicen que eran los gritos, dice, mate un demonio. Entonces todos dicen, ¿cómo que mató un demonio? Sí, vengan, se los muestro. En el sótano de la casa estaba su pastor, el pastor al que él iba a la iglesia, su sacerdote, estaba ahogado, colgado y golpeado, lo había matado. Y él, cuando se lo llevaron preso, decía, ¿pero por qué me van a llevar preso? Ese señor era un demonio, yo escuchaba la voz que era un demonio. Bueno, la cuestión es que es muy compleja, cada caso es diferente, como le decía. A ver, hay una cuestión que es todo lo que sea fanático y todo lo que sea el fanatismo es lo que ha hecho tanto daño a la humanidad en cualquier religión, espiritualidad, forma política, económica. Cuando usted pasa los límites de lo establecido, pues ya se puede dar a problemas mentales y problemas psiquiátricos. Pero mire, yo he tenido casos, por ejemplo, en el que y en investigaciones que se han hecho, donde se ha manifestado, por ejemplo, en personas que no son religiosas, que hay momentos en que se han puesto a abrir puertas, como decía Juan,
y han invocado o han jugado, digamos, ciertas formas de llamar a estos personajes, y empiezan a tener un problema que llamaría la psicología esquizofrenia, y esquizofrenia desde un punto de vista agresivo y un punto de vista en el cual le empezaba a decir, bueno, mate a este y hágale lo otro, y lo iban y lo hacían, y usted iba a mirar la historia de la vida de ellos, no, perfecto, el ciudadano 10, 80, lo mejor de lo mejor, y usted lo ve y no, pues ese tipo no mata ni una mosca. Lo que pasa es que es muy complejo llegar a decir, por eso cada caso debe estudiarse con una profundidad muy, muy grande. Yo no le puedo decir inmediatamente, no, fue un Chucky que se le metió y entonces cogió y los mató a todos, ¿sí? No, ni tampoco puedo decir que no lo fue, porque es una cuestión que puede haber. Hay estados, cuando hay de posesión, y hay estados de brujería que usted lo pueden hacer imaginar o ver cosas que no son. Por ejemplo, voy a comerme un plato de comida y usted ve solo gusanos, y nadie ve los gusanos, pero usted sí los ve. Entonces usted ve a la mamá que le está diciendo, mijito, vaya a arreglar el cuarto. No, yo veo a Satanás y tengo que matarlo porque ese es Satanás. Y así han habido muchos casos. Entonces es algo muy complejo, que cada caso amerita una investigación y tener unos hechos muy, muy profundos, investigar realmente. En este caso pudo haber sido un problema de un trastorno mental a través del fanatismo, pero no puedo yo decirle fue realmente un Chucky o fue que se le corrió el champú y fue y los chuquició a todos. Una pregunta, padre. A ver, Juan. Me permite. No, una cosa que me fascina de lo que estaba usted comentando, y que aparece en todos los textos antiguos, no es uno, es una legión, son muchísimos. ¿Usted ha dado con exorcismos donde una persona tenga 2 o 3 entidades de esas dentro? 20, 30, 40, 50. Dios. Han habido casos de 1000, 2000. Entonces es una cuestión donde usted... Es que depende, cada caso es muy diferente, pero no, ellos no actúan solos, digámoslo así, ellos tienen una organización. Y en esa organización ellos trabajan y hacen muchas cosas, y es por eso que uno de exorcista puede determinar si hay una posesión y no hay un problema de esquizofrenia. El psiquiatra no puede hacer eso, el psiquiatra todo es esquizofrenia. Hábleme del demonio, no me hable, pero usted ya está teniendo un perfil donde usted es una persona que ya no es normal, que usted ya se le corrió el champú, como le pasa a Edwin. Saludos, Edwin. Y ya no están los parámetros, entonces usted ya es un perfil que tiene un problema mental. Cuando uno ve ciertas líneas, ciertos perfiles en la India, en la China, en Estados Unidos, en Colombia, que todos no se conocen, no saben nada de estos temas y los comportamientos son lo mismo, y el demonio, por ejemplo, hablemoslo de Asmodeo, hace los mismos parámetros y le hace hacer la víctima las mismas cosas estando en la Arabia, en la China, en Australia, en Estados Unidos y en Colombia. Nadie sabe eso, solo el que se dedica a eso lo sabe. ¿Usted cómo puede explicar de que sea solo un problema mental y no es un espíritu que tiene una naturaleza y un comportamiento y que actúe de cierta forma? Porque es que todos pensamos que el demonio es uno solo, y todos pensamos que la posesión es una sola, y todos pensamos que todos están chuquiseados y ya, o todos están locos y ya. No, cuando uno entra a estos casos, eso no es que llegó allá a echar agua bendita y a echar cruces y a echar la misa y el Padre Nuestro y véngase y no sé qué. No, el exorcista es el investigador del caso. Entonces usted tiene que comparar los perfiles para saber con quién se enfrenta. Entonces usted se da cuenta que Belcebú, por ejemplo, que está en la China, el caso que está en la China de un chino que se le metió una posesión por X o Y circunstancias, y en Estados Unidos y en Colombia tiene la misma patología, tiene la misma forma. Ahí es cuando uno dice, de esta forma voy a actuar, porque con otra entidad, otro demonio, otro espíritu no funciona igual. Entonces ya uno empieza a decir, ya empiezo a no tener esa experiencia, y uno dice, este caso de posesión de este demonio, este espíritu, es así, 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 y así se debe manejar, así, 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 para tener el objetivo que se busca. Pero es una cuestión que es muy, muy personal, y es una cuestión de que no podemos generalizar, como les comento. Monseñor, usted dijo algo importante ahorita que me llamó mucho la atención, y fue el único que lo dijo en mesa, y es
Yo he visto al diablo y he hablado con él varias veces. Yo lo decía al principio, hice un libro que se llama Quiero entrevistarle porque no sé qué me va a pasar el día que si se me aparece el diablo, o así como se me aparece Dios, porque a ninguno de los dos lo he visto. Pero usted decía que lo ha visto, que ha hablado muchas veces con él, pero usted también dijo que el diablo se muestra de la manera que él quiera. O sea, no tiene una forma para uno garantizar que uno habló con el diablo, uno decir, por fin se me apareció y sé que es él porque traía el sombrero que lo identifica. Un ejemplo, usted dice, él se puede aparecer como una persona hermosa, una persona fea, lo que sea. Entonces, un animal. Exacto, entonces usted cómo afirma que habló con el diablo si él se puede manifestar de diferentes maneras y nunca vamos a poder saber cómo es realmente. ¿Cómo logró usted saber que con el que habló no era un impostor o algo que se hizo pasar por él y si fue el diablo? ¿Cómo? Bueno, cuando esto me pasa cuando se va a hacer los exorcismos, esto casi no se habla entre el ambiente de los exorcistas, pero es algo que sucede antes, durante y después. El enemigo lo molesta a uno, sobre todo cuando son casos duros, cuando son casos realmente fuertes. Sea dormido o sea en oración, él se manifiesta y hay una conversación espiritual psíquica, digámoslo así, y puede uno verlo también de una forma como un holograma, para que me entiendan. Él puede presentarse de muchas formas, pero las conversaciones que uno tiene con él son cosas muy puntuales de lo que se está haciendo, de la persona que se está haciendo y cómo se está haciendo. Después de tener esas charlas, ya se empieza a hacer los exorcismos, y es ahí en el momento de que se está haciendo los exorcismos y en otros momentos que uno encaja y dice, este sí es, porque obviamente él puede decir, yo soy Simón Bolívar, ¿sí? Y vengo a hablarle de la patria ova, por ejemplo. ¿Usted cómo sabe que es Simón Bolívar? Pero cuando usted ya, después de lo que esa información usted tiene, y usted ya se pone a hacer a buscar las pruebas durante el exorcismo, que lo tiene ahí, y durante otras actividades que se logran, usted ya encaja y dice, sí es este personaje. Pero el demonio al ser juzgado como el enemigo de Dios o algo, es porque debe ser un ser poderoso. Claro, esos son unos para seres. Uno decir que es un enemigo de alguien tan grande como Dios es porque debe estar casi a su altura para poder ser el enemigo. Uno no puede ser enemigo de alguien cuando ni le dan los tobillos. Uno dice, yo cómo voy a considerar enemigo de él. Es como en las guerras. Bueno, es que eso hay que aclararlo, porque es que nosotros creemos que Dios y el diablo es lo mismo, están al mismo nivel, y no. Él y ellos hicieron un golpe de estado, para que entendamos, y ellos quisieron dañar las cosas. Él no lo permitió, pero no se llegó a eso, todavía no se ha llegado a eso. Hay muchas teorías y hay muchas formas, y no solo teorías. Lo que pasa es que a lo largo de los siglos, a través de los exorcismos, se le ha preguntado al demonio en diferentes lugares y tiempos la historia de él, y de ahí es que se ha ido organizando con, obviamente, los textos más antiguos y de otras civilizaciones han ido organizando, pero la historia exacta, puntual, cómo fue todo el proceso, no se conoce. Es que mi pregunta, ya para dejarlo demás, mi pregunta que le quería hacer es, bueno, no sabemos a qué altura está el diablo de Dios, pero es un ser poderoso. Sí. Para los que creen, el diablo dice es un ser poderoso. ¿Cómo es posible que el diablo quiera hacerle mal a alguien, como poseerlo o atacarlo, y no lo mate? Mi pregunta es, ¿cómo un cuerpo resiste la posesión de un demonio? O sea, uno decir, el diablo entró en él, lo mata. Es como si alguien diera, Dios entró en mí, uno diría, esa energía lo mataría a uno, tan grande que es. No pasaría eso si el diablo dice, voy a poseer esta noche a 3 palacios, pues creo que yo no daría un segundo vivo porque él debe ser poderoso al lado mío. Entonces, ¿cómo es posible que alguien resista tantos demonios en un cuerpo o al mismo Satanás y no lo mate? Lo que pasa es que el demonio no actúa como nosotros pensamos, ni Dios tampoco. El demonio es un parásito, el demonio entra en un organismo y la idea no es destruirlo de una vez. Hay muchos casos donde entra, por ejemplo, y la persona se desespera y se mata, por ejemplo. Pero la idea no es matarlo, sino infligir dolor y daño, y eso hace de que no sea rápido. Pero en los casos de posesión más fuertes en el mundo llevan a la persona a que llegue un momento en que ya su organismo, después de varios días, no aguante y muera. Pero no es el hecho de que pueda entrar o no puede. Ese no es el
lo que sucede es que él entra, no entra todo el mundo, y los casos más terribles de posesión no son frecuentes, y eso lo hemos hablado varias veces. Esos fenómenos poltergeist de que giran la cabeza, de que se levitan, caminan por el techo, se parten partes del cuerpo, son 1 en 1.000.000, y yo he estado en varios, pero la mayoría es de los que hemos hecho acá. Usted ha estado presente, que se manifiesta una entidad y dice por qué y cómo y quién lo mandó y por qué es, entonces se busca ayudarlo, pero siendo esas entidades que no son tan poderosas como los meros, hacen un gran daño a la persona y hacen un gran daño a los que están ahí en el exorcismo, y a las familias, y a la vida de ellos se vuelve un infierno. Y eso que no son ni el 1% de lo que sería el mero para que lo entendamos. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani. Bienvenido. ¿Tiene alguna pregunta o algo de Satanás? Bueno, pues yo tengo una postura más científica. Yo soy católico, pero soy ingeniero. Al mismo tiempo, pues soy un hombre de ciencia. Yo creo que Satanás no existe, pero sí existe Dios. ¿Por qué? Porque es muy claro que existe la luz, pero no existe la oscuridad, científicamente. E igualmente existe el calor, pero no existe el frío, solamente es una sensación. Entonces, en el mismo orden, existe el lado bueno de la vida, y yo creo que el diablo somos nosotros, reflejados que estamos pagando muchas cosas aquí. Bueno, buena teoría. Esteban, quería decir algo ahorita que... Sí, le quería hacer una pregunta al padre, y la gran pregunta es esta, o sea, si es un ángel rebelde, fue un ángel rebelde Lucifer o Satanás, o como queramos decirle, el gran líder que hizo un golpe de estado, una guerra en el cielo, ¿por qué, si Dios es tan poderoso, lo dejó ahí vivo? ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué lo dejó por todos lados haciendo el daño? Él está en un estado, en una dimensión paralela a este mundo terrenal, digámoslo así. Que Dios del mal saque el bien es otra cosa muy diferente, ¿no? Y lo otro es que es una cosa, es yo decir voy y lo destruyo y listo, acabamos. Es como usted va a entender bien este ejemplo, el preso. Usted coge a la silla eléctrica o lo que sea, y la inyección y listo, y se acabó. Pero en eso no hay castigo, eso sería más bien una solución a veces. Entonces a él se le ha permitido estar, digámoslo, entre este mundo y en esa dimensión, para que él también sufra un poco y vea cómo nosotros, que somos una criatura, somos criaturas más privilegiadas que ellos, y llegará un momento en que ya cambie todo lo que nosotros creemos, ya es una cuestión de fe, de que el universo, la materia cambiará y seremos cuerpos gloriosos en la Nueva Jerusalén, todo se fusionará y seremos eternos, ¿no? Totalmente, y estaremos con Dios. Esto ya es una cuestión más de fe, de lo que creemos. Ya cualquiera puede pensar lo que pues le guste, o se acomode o se sienta feliz. Esa es la respuesta que yo le puedo dar. Pueden haber muchas respuestas. Ahora, hay cosas que usted, así usted maneje la ciencia, usted maneje la investigación, no hay respuesta. No han llegado las respuestas. No quiere decir que no existan, sino que no han llegado, no se han dado. Entonces hay cosas que me preguntan y yo le puedo decir, la sé, no la sé, trato de entender, o realmente pues no tengo esa información, pero que es un hecho que sucede. Bueno, el tiempo se nos acabó. Roles iba a hacer una pregunta, pero bueno, el tiempo, la cual a preguntar si la puede responder muy puntual el padre. No, pues si no, realmente no puedo concebir esa visión del diablo, porque sigo, no sé, me ha pegado mucho una teoría reciente, pero que es basada en la antigüedad, en todos los estudios de la antigüedad, y es que es ver de la misma necesidad del hombre de buscarle la respuesta a todo con una lógica según su entorno. Lo que veo es que él siempre, así como creó a los dioses, también tuvo que haber creado el mal, y el mal no pudo haber llegado simplemente por obra y gracia, sino que tuvo que haber tenido un inicio lógico. Entonces, tal vez en eso disiento un poco con el padre. Bueno, ahí viene un problema teológico y un problema personal. Sí. Porque es que, mire, entender a Dios, si Dios es un Dios supremo, es muy complicado, porque entender la mente de nosotros, entender cómo actúa Dios es berraco. Bueno, yo lo digo por mí.
los demás lo entenderán y lo manejarán como bueno. como ustedes vean y los pensamientos que le den la gana. Y ¿sí? lo que decimos siempre acá, nadie tiene la verdad, Sí, no, cada quien decide en qué entonces, creer. el ser humano vive en una búsqueda completa siempre de entender el origen de las cosas. A veces no hay origen, no hay principio, es un eterno, por ejemplo. Entonces, el hecho es que ya estamos en una realidad y en esa realidad suceden cosas. Y la realidad, monseñor, es que se me acabó el tiempo. Esa es la única realidad a la que sí le puedo decir que es la verdad, porque toca cerrar esto. El resto, cada quien saque su conclusión de lo que escuchó, de lo que quiera creer, vaya a los libros, a los testimonios, visite diferentes iglesias, padres, no sé, y llegue a su propia conclusión, y a lo mejor al final del camino, cuando ya nos vayamos de aquí de pronto, se revele la verdad. Encontramos la verdad y allá nos recibirá quién sabe quién, o nos dirán, mire, esto es así o no. Bueno, no sé. A Esteban Cruz, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Daniel, y a todos los que me escuchan me pueden seguir como @cruzescribiente. Si quieren ver mis fotos, si quieren ver mi rostro, a ver si piensan en el demonio, ahí está. Payaso asesino. En los chukis del monseñor. Enanos, no hemos hablado de enanos. Los encuentran en el Instagram, que es @cruzescribiente, y en el canal de YouTube, que es unmundodemisterio.com. Ahí pueden entrar al canal de YouTube. Recomendado el canal del programa de televisión de Esteban en el canal de Claro privado, más allá, los domingos 9 de la noche. Sí, este domingo vamos a hablar de espadas malditas, y va a ir aquí el señor Juan Jesús Vallejo. Vais a ver mi colección de cuchillos de medio para mundo. Que vean cómo le da planazos ahí. Cómo matar, cómo se puede matar de diferentes formas. Bueno. Planazos. Qué gran programa le espera. Robles, gracias. Muchísimas gracias, mi tripón, a estos grandes compañeros de lujo. Y obviamente, pues, cada uno saca su propia conclusión. En eso está en el concepto del misterio. Robles, se acabó el tiempo, sus datos. 301-675-0222 para cualquier tipo de problema a nivel general, o mis redes sociales, Robles _Piso Edwin en Twitter, Robles Edwin en Instagram y Universo Paranormal en YouTube. Ahorita sigue batiendo con el padre en la tienda en la esquina. Juan Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que queráis seguirme en Twitter es @JuanG_Vallejo, Juan J de Vallejo. En Instagram, lo que os guste la fotografía, que estoy poniendo imágenes de mi viaje por los 5 continentes, es de Juan Jesús Vallejo. Y lo que queráis, amuletos y demás, ahora que hemos hablado del demonio, en mi tienda online, en Un Mundo de Misterio, el teléfono es 350-603-3390. Y para las conferencias que voy a dar en diciembre, una sobre parapsicología y lo que fue la guerra psíquica, y otra sobre conspiración, el teléfono es 318-287-2905. Ahí está Juan Jesús. Padre, muchas gracias a usted por su nuevo libro, un regalo sobre brujería, ¿no? La historia de la historia del mundo. En el seminario fue de Liberación y Exorcismo, lo publicamos, está ya a la venta. El que lo quiera conseguir, pues en las redes sociales, en Monseñor Andrés Tirado, en Google, y en Facebook, en Twitter, Instagram, en congregación donde los chukis los visitamos. Venga para que lo atendamos. Ahí está Andrés Tirado, y lo consiguen en sus redes y todo. Bueno, bendiciones. Muchas gracias a todos los que se conectaron con el cartel de la Mega. En la producción Diego Bernal, y yo soy Dani Tres Palacios. Mañana tenemos una cita a partir de las 8 de la noche. Feliz noche y que en paz descansen. La Mega te pega al cielo. RCN, nuestra radio. Con el nuevo app Hagamos Vaca, ahorrar un grupo para lograr sus planes es muy fácil. Descárguela, solo necesita una cuenta. Ábrala desde su celular. La banca fácil da vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mimos, contadores de chistes, músicos, todos los que hagan reír. Inscríbete y llena tu formulario en www.colombiarie.com. Participa, son 300 millones de pesos. Bogotá, presenta tu audición este 5 de diciembre a partir de las 7 de la mañana en Maloca. Colombia Ríe, estreno 9 de enero, 8 de enero.